filósofa y inventora y atleta. Bueno, en el caso del autor que menciona la señora Fox, él fue físico, biofísico, botánico, escritor de ciencia ficción, arqueólogo y pionero en la investigación científica. En el periodo comprendido de 1894 a 1900, realizó una serie de investigaciones pioneras sobre las ondas electromagnéticas antes que Marconi. En 1917 fundó en Calcuta el Bose Research Institute, primer centro de investigación científica en la India. Viajaba frecuentemente a Europa y Estados Unidos para cumplir misiones científicas o dictar conferencias, especialmente sobre los efectos de las ondas electromagnéticas sobre los seres vivos y la materia inorgánica y acerca de la fisiología vegetal. La revista Nature publicó 27 artículos suyos. Y algo muy importante, es un inventor del crescógrafo, ¿verdad? Es un aparato, un dispositivo para medir el crecimiento y la sensibilidad de las plantas y cómo ellas reaccionan de acuerdo a la naturaleza de las vibraciones mentales enviadas. Bien, con la referencia entonces, para ubicar el texto del autor, dice la señora Heim. Este autor ha perfeccionado un instrumento de tan extrema sensibilidad que con él está demostrando a los científicos la unidad de la vida en todo. Tal instrumento hace palpable el hecho de que las ondas de vida en el mineral, las plantas y los animales constituyen una múltiple unidad. Ha probado al mundo que hay estremecimientos, un pulsar como la palpitación de los corazones hasta en el más mínimo átomo de las sustancias vivas. Él asegura que los árboles tienen algo que equivale al corazón, que palpita al compás del movimiento de la savia cuando ésta asciende o desciende. Ahí está el primer párrafo acá. Y luego la señora Heindel menciona a otro investigador, Mr. Wilhelm Spieker, investigador investigador químico, nacido en 1882. Por un tiempo se dedicó a la investigación y creación de perfumes, indagó en la educación y en el estudio exhaustivo de los fenómenos de la naturaleza. Colaboró con artículos científicos en el diario The Glasgow Herald. Este diario, como dice ahí, es el diario más antiguo del mundo, ¿ya? Y en 1992 quedó simplemente como The Herald, que significa el mensajero, y naturalmente se ha modernizado con página web y todo, pero sigue siendo un diario monitor en cuanto a artículos científicos. Ya por entonces, y cuando se llamaba The Glasgow Herald, en honor a la ciudad, este autor colaboró entonces con artículos científicos. Continúo con la carta de la señora Heindel. Mr. William Anselpick, en un artículo de Glasgow Herald, dice que en sus estudios sobre las gotas de lluvia, ha hallado, dice, en el centro de las mismas unas pequeñísimas partículas de materia extraña que él conceptúa sea del todo necesaria para su existencia. Las gotas de lluvia, agrega, son una de las cosas más mágicas de la naturaleza. Cuando la atmósfera obra sobre ellas, se producen cargas eléctricas que determinan el rayo aterrador, seguido del retumbante trueno. Estas pequeñas gotas de lluvia son también las productoras del arco iris. Todo lo que el hombre puede ver en la naturaleza en forma material es producido por la fuerza o poder invisible. Esta frase que está al final de esta diapositiva fue una de las partes que publicó por entonces. Todo lo que el hombre puede ver en la naturaleza en forma material es producido por alguna fuerza o poder invisible.
Todos estos misterios se han puesto en claro ante la luz de la razón por medio de los maravillosos instrumentos que poseen al presente. La investigación, nos dice Voss, prueba la unidad de la vida e indica que las barreras que han separado a las oleadas diferentes de vida han de desaparecer gracias al mejor conocimiento que se vaya adquiriendo de los mundos invisibles. A medida que el hombre desarrolle su poder espiritual, desarrollará y afinará órganos dentro de su cerebro que lo capacitarán para ver, sentir y oír las más sutiles manifestaciones de la vida que al presente solo pueden ser percibidas por medio de instrumentos de supermagnificación y supersensibilidad. En el futuro, el hombre manejará esa fuerza de lo invisible con la misma maestría con que hoy maneja las fuerzas materiales. Los éteres estarán bajo su control y se servirá de ellos como en la actualidad hace con la electricidad o el vapor. Descubrirá el tiempo que todo lo que es de naturaleza material puede ser convertido en esencia espiritual una vez que sepa cómo hacerlo. Si pudiese conocer a fondo cuál es la composición real de cada sustancia material, sea mineral, vegetal o animal, lo mismo que la sustancia de que está hecho su propio cuerpo, se convencería de que todo proviene y trae su origen de los mundos espirituales y que, como Max Heindel, la materia es espíritu cristalizado. El final de la investigación científica aún no ha llegado. ¿Y quién podrá decir hasta cuándo dejará el hombre de descubrir nuevos e intrincados misterios? Al presente puede decir que ha llegado al término de las cosas finitas y se encuentra en el umbral de lo infinito. Pero el verdadero misterio, el más grande entre ellos, la naturaleza de la vida, evade sus esfuerzos y no se deja sorprender. El sabio en física se ve obligado a admitir que existe un mundo invisible que evade sus esfuerzos físicos para ponerse en contacto con él. Y mientras con más afán se dedica a la mejora y perfeccionamiento de sus instrumentos materiales y gasta la vida entera en esfuerzos para desenmarañar el misterio del mundo invencible, no hace por lo común ningún esfuerzo por hallar el más valioso de todos los instrumentos, la maravillosa y complicada facultad, el poder que está dormitando en su interior. En una palabra, su visión espiritual. Solamente desarrollando sus facultades espirituales es como el hombre llegará a estar realmente iluminado, porque la iluminación es una conquista espiritual. El hombre no está iluminado de verdad, sino hasta cuando desarrolla espiritualmente. Hay ocasiones en el universo, en su conjunto, está penetrado por el principio crístico, y así este puede ser absorbido y manifestarse en cada hombre. El que se ha desarrollado espiritualmente manifiesta muchísima más luz que el hombre común, y por lo mismo atrae hacia sí conocimiento de carácter inusitado. Puede llegar a ser como un imán para atraer el conocimiento universal si así lo desea, pues el deseo crea. Cuando se desea ardientemente una cosa, se la atrae. Hermosos pensamientos edifican en nuestras propias naturalezas hermosas cualidades y, análogamente, elevados pensamientos e ideas crean facultades espirituales. Hay ocasiones en la vida del hombre en que éste se puede elevar a grandes alturas de exaltación espiritual, pero no puede permanecer en ellas y tiene que descender de nuevo a los bajos niveles de su desarrollo. Pero cada vez que se remonta a esas alturas, aun cuando sea por brevísimos momentos, se vigoriza su fuerza espiritual. Y una vez que consigue elevarse a un estado espiritual superior, ha logrado con ello trepar un nuevo peldaño en la escala de la realización. La aptitud para sentir lo espiritual llega primero. La capacidad para ver viene enseguida. El cuerpo espiritual del hombre, como su cuerpo físico, necesita alimento.
pero el alimento que sustenta la naturaleza espiritual proviene del amor y de las aspiraciones elevadas. El cuerpo espiritual no necesita comida ni bebida. Vive de las esencias espirituales que se extraen de los buenos pensamientos y de las buenas obras. Bueno, continúa la señora Heindel describiendo todos los mundos en un compendio bastante asertivo. Así que yo les recomiendo que lean esta carta. Continúo para ir finalizando la conferencia. Dice Heindel en su obra El concepto Rosacruz del cosmos, capítulo 1. El primer paso en el ocultismo es el estudio de los mundos invisibles. Estos mundos son invisibles para la mayoría de los hombres debido a que los sentidos sutiles y elevados por los cuales pueden percibirse están dormidos. Estos sentidos sutiles permitirán observar aquellos mundos de la misma manera que percibimos un mundo físico por medio de nuestros sentidos físicos. La mayoría de los hombres se encuentran respecto a los mundos suprafísicos en parecidas condiciones a las que el nacido ciego se encuentra en este mundo de los sentidos. Aunque la luz y el color estén en torno suyo, es incapaz de percibirlo. Para él no existen y son incomprensibles, simplemente porque carece del sentido de la vista que le permitiera verlos. Los objetos que puede tocar le parecen reales, pero la luz y el color están más allá de su alcance. Si los sentidos superiores de los actualmente son ciegos para el mundo suprafísico, se despiertan por medios apropiados, podrán ver también los mundos que ahora están ocultos para él. Cierre con eso. El mundo en que el hombre de mente material más presente es sin duda el mundo físico, porque en esta etapa de su desenvolvimiento es en este mundo en donde él está formando sus vehículos. Es con materiales de materia cristalizada, con lo que está aprendiendo las lecciones que lo conducirán hasta la sabiduría, con el conocimiento de cómo crear. Tiene que aprender primero a trabajar con sólidos, líquidos y gases en las tres regiones inferiores de la primera división, o sea, la química del mundo físico. Tan pronto que el conocimiento de las propiedades y uso de esos tres elementos, se le podrá tener confianza y dejarlo más arriba para que comience a conocer y manejar los elementos que pertenecen a la región etérica del mundo físico. Esto es válido para los hombres y mujeres comunes de la gran muchedumbre del mundo. No obstante, para el místico, el ocultista, el que ha decidido por obligación voluntaria seguir el sendero espiritual, es imprescindible que se ilumine, se armonice con la fuerza cósmica crística y se ponga en contacto con perfecta libertad con los mundos que están por encima, entre comillas, de este plano físico. No hay una técnica específica, ni un método infalible. Depende del nivel evolutivo, de la capacidad de recepción, del deseo más simple del alma del aspirante. Son varios los maestros y instructores espirituales que aconsejan que como un ejercicio incipiente y a fin de armonizarse con aquellos otros mundos pletóricos en entidades de luz e inteligentes, el aspirante haciendo uso del poder del pensamiento y de la visualización creadora y o pensante, diatigénesis, construye una morada, más allá de este tiempo y espacio presente, cuya forma o estado depende de las propias inclinaciones. Puede ser un templo, un bosque, un estado de luz infinita, un maestro o ángel de luz, y con esta visualización y emoción armonice su mente, haciéndose receptivo a las más sutiles instrucciones. La permanencia en este estado, en esta elevada tasa vibratoria, aunque sea por unos segundos, lo sintonizará con esos otros mundos y con las entidades habitantes en ellos y siempre dables de iluminar y orientar. Esta permanencia en esos otros mundos debiera constituir un ejercicio diario, porque sin duda se contempla la sublime belleza más allá de este tiempo y espacio, se capta la parte oculta de la naturaleza y por sobre todo se reciben instrucciones que le orientan acerca de la propia evolución.
Finalizo diciendo que tengamos pues presente este ejercicio elemental de la armonización con otros mundos, mientras nos perfeccionamos con los ejercicios de concentración, retrospección, el servicio desinteresado a los demás, el ejercicio del desarrollo del pensamiento abstracto. Así apresuraremos el día de nuestra emancipación y junto al poeta Antonio Machado podamos decir: yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de favor. Bien, espero que la conferencia les haya retroalimentado algunos conceptos y gracias por escuchar.